Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando hoy con el estudio de la palabra de Dios, vamos a ir a una parte muy interesante que está en el capítulo 3, versículo de 7 al 12. Veamos cuando nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar muchas cosas importantes, hermanos. Cosas que nos van a deleitar porque vamos a detenernos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy importante que nos trae grandes verdades, ¿verdad? Grandes cosas que nos dice y nos va a llenar de expectativas de qué es lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, no el Evangelio de Juan, digamos, lo que Juan dijo en Mateo va a ser muy importante para entender muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Entonces, aquí vamos a mirar algunos días, vamos a hablar de este tema del Evangelio de Juan. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es del Evangelio de Juan, el mensaje de Juan el Bautista sobre la amenaza. Está en Mateo 3, del 7 al 12. Cuando vio Juan que muchos de los que acudían a su bautismo eran de los fariseos y los saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién os puso en la mente el huir de la ira venidera? Producid frutos que acrediten vuestro arrepentimiento. No creáis que os podéis decir: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede suscitarle hijos a Abraham hasta de estas piedras, sacarles hijos a Abraham de estas piedras. Ya está dispuesto el hacha a la raíz de los árboles, y todo el que no dé buen fruto está a punto de que lo corten y echen al fuego. Yo os bautizo con agua para que os arrepintáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no sirvo ni para llevarle las sandalias. El que es él el que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya tiene el soplillo en la mano para limpiar a fondo su era. Y luego recogerá el grano en su granero y quemará la paja con un fuego que nadie podrá extinguir. El mensaje de Juan era un mensaje fuerte, hermanos. Era un mensaje en donde hablaba de que había una amenaza y había una promesa. Todo su mensaje estaba lleno de ilustraciones vividas. Juan llama a los fariseos y a los saduceos raza de víboras y les pregunta que quién les ha aconsejado huir de la ira venidera. Puede que haya aquí una de dos imágenes. Lo primero que tenemos que ver era que Juan conocía el desierto. Había en algunos sitios hierbas secas y espinos achicharronados por la falta de humedad. Algunas veces se producía un fuego que se extendía rápidamente por la hierba seca y los arbustos resecos como la maleza. Y adelantándose al fuego se veían escabullirse a toda prisa las serpientes y los alacranes y todos los animales que tienen su hábitat en la poca maleza disponible. El río de fuego los echaba de sus guaridas y corrían como locos huyendo de la quema. Pero puede que también haya otra imagen. Había muchos animales en un campo de trigo, ratones de campo, ratas, conejos, pájaros. Pero cuando llegan los segadores los echan de sus nidos y guaridas y como el campo queda al descubierto, tienen que huir para salvar la vida. En estas escenas es que está pensando el profeta Juan. Si los fariseos y los saduceos venían buscando de veras el bautismo, eran como esas alimañas escabulléndose del fuego que se les echaba encima o de la hoz del segador que estaba poniendo fin a su precaria seguridad. Juan les advierte que no les va a servir de nada alegar que Abraham es su padre.
Para los judíos ortodoxos, esa era una afirmación alucinante. Para los judíos, Abraham era único. Tan único era en su bondad y en el favor de Dios que sus méritos bastaron, no solo para él mismo, sino para todos sus descendientes. Había llegado tal tesoro de méritos que no podían agotarlo todas las pretensiones y necesidades de todos sus descendientes. Así es que los judíos creían que simplemente por ser judíos, sin ningún mérito propio, estaban a salvo en la vida por venir. Decían, todos los israelitas tienen segura su porción en el mundo venidero. Hablaban de los méritos liberadores de los padres. Decían que Abraham se sentaba a las puertas del cielo para darle vuelta a cualquier israelita que resultara haber sido destinado a sus terrores. Perdón, del Gehenna, del infierno. Decían que eran los méritos de Abraham lo que permitiría que los barcos navegaran a salvo por los mares, lo que hacía que la lluvia descendiera sobre la tierra, que lo que hizo Moisés pudiera acceder al cielo para recibir la Torá, lo que hizo que David fuera oído. Los méritos de Abraham eran suficientes hasta para los malvados. Si tus hijos, decían de Abraham, no fueran más que cuerpos muertos, sin venas y sin huesos, tu mérito les serían suficientes. Era ese espíritu lo que Juan estaba reprendiendo. Puede que los judíos lo llevaran al último extremo, pero siempre hay que advertir que no se puede vivir del capital espiritual del pasado. Una edad degenerada no puede esperar obtener la salvación gracias al pasado de sus padres. Y un mal hijo no puede alegar a su favor los méritos de sus piadosos padres. Así que Juan otra vez vuelve a la metáfora de la cosecha. Al final de la estación, el guarda de las viñas y de las higueras y de los olivos pasaría revista a sus árboles y quitaría de medio los que no habían dado fruto. No haría más que esquilmar el terreno. La inutilidad siempre invita al desastre. La persona que es inútil para Dios y para sus semejantes corre un grave peligro y está bajo condenación. Hermanos, este tema muy interesante, lo que hemos visto aquí del Evangelio de Juan. Yo quiero dejarles dos apreciaciones de este pequeño estudio que estamos haciendo de Juan el Bautista. Primero, aquí nos habla, hermanos, que la salvación es personal. No porque sus padres sean cristianos, usted va a ser cristiano. No, hermano, usted tiene que tomar la decisión personal de acercarse a Cristo y pedirle a Dios que lo acepte como Señor y Salvador. Y ahí empieza a gozar de las bendiciones espirituales y va a tener su salvación, hermanos. Pero no vaya a creer que porque otros oran por usted, que porque su familia ora por usted, que porque sus padres oran por usted, usted va a ser salvo. Eso no es suficiente, hermano. Y dos, los judíos hasta hoy creen que son el pueblo escogido de Dios y que por ser el pueblo escogido de Dios van a estar ahí y Dios los protege permanentemente. Pero esto es una gran mentira y el Señor lo ha dicho en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en muchas oportunidades les decía que si ellos no se acercaban a Él y no lo aceptaban, no hacían su voluntad, Él los castigaba. Como un padre castiga a sus hijos, los disciplinaba, pero los castigaba y los reprendía. Y después de que llegó Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, Cristo mismo resucitado, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo. Hermanos, judíos o cristianos o quien quiera que quiera llegar al cielo tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Solo por ser judío usted no va a ir al reino de los cielos.
Solamente los que lo aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías y el único camino para entrar a la vida eterna, porque Él le ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hermanos, y la Biblia habla que en Apocalipsis que habrá un remanente de los judíos que entrarán al reino de los cielos. Es decir, no entrarán todos, solo los que lo acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque hasta hoy en día los judíos ni siquiera lo aceptan como un profeta. A Jesucristo lo ven como un ladrón, como un mentiroso. Y por eso, mientras ellos sigan así, ellos no entrarán al reino de los cielos, hermanos. Así de sencillo. Bueno, este tema es muy interesante y aquí vamos profundizando en la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga.